Un honor para nosotros, Rav Yehiel Zaide. Me gustaría, antes que nada, decirle al público, acá tenemos a un Rav que él ha estado en el tema de Noajidas bastante antes que yo, ¿sí? Yo tengo unos cuantos años, pero acá el Rav Zaide es, yo diría, de los que ha puesto una gran marca en, digamos, lo que, más que todo la zona norte de América, también de habla hispana, por supuesto. Rav, bienvenido a nuestro canal. Gracias, muy amable. Te agradezco que nos tengas aquí. Le agradezco a Hashem por darnos la oportunidad. Rav, los que no conocen, quisiera hablar un poco, aunque me gustaría también que lo dijeras brevemente. Tú perteneces a una Hasidut, un grupo hasídico, que las personas generalmente conocen, los que tienen más presencia, digamos, en redes sociales, Chabad, Breslev. ¿Podrías hablarnos un poco de la Hasidut de Biala? Correcto, yo soy lo que se llama un Biala Hasid, un seguidor de lo que es el movimiento Biala, establecido por el Yesha Kodesh, que fueron unos de los estudiantes del Medrash, ¿verdad? Los cuales es el Bachentov y así sucesivamente. Y pues la descendencia, una descendencia directa de Biala, es un lugar en Polonia que se llama Piszka Biala, que es un lugar muy pequeño al norte de Polonia. Y de ahí viene la descendencia, pues, Biala. Ahora, Biala se transforma literalmente a lo que es Biala cuando el rabino, el gran rabino Yehiel Yeshia, Rabinovich, va a Jerusalén, que pasó durante la guerra, que fue, pues, él estaba en Siberia y fue rescatado en Siberia y fue llevado a Jerusalén y ahí retoma el título de Biala Rebbe. Y de ahí, pues, su hijo, Davis Matiyahu, básicamente, tomó la descendencia y él estableció a sus hijos, que básicamente todos sus hijos los hizo rebes, y de ahí es que básicamente viene la descendencia de Biala, haciendo que los mismos rebes también se convirtieron en Shelia del padre. Gracias, Rafa, por este dato, porque ¿sabes? Las personas me gustaría que vean que el mundo judío tiene mucha amplitud intelectual, mucha amplitud en sus formas de, digamos, expresar la espiritualidad. Me gustaría comentarles a las personas que no solamente, yo sé que las personas en las redes sociales ven que, y tienen mucha influencia positiva, en mi opinión, grupos como Chabad, que han influido en la difusión de leyes para Bnei Noach. El Rebbe de Viala mismo visitó comunidades no ágidas en América Latina. Esto, a mis ojos, es algo muy trascendente, pero me gustaría preguntarte a ti, Raf, en tu opinión, o en, digamos, si podrías hablar en nombre de los círculos de la Hasidut de Viala, ¿qué tan importante o trascendente es esto que un Rebbe visite comunidades no ágidas? Bueno, voy a comenzar diciendo que la oportunidad fue, como Shelia del Rebbe, mi trabajo es ser Kiruv en América Latina. Y bueno, en uno de estos viajes que estamos en América Latina empezamos a trabajar con una comunidad básicamente noajida en Ciudad de México, una de las más grandes. Y esta comunidad tiene alrededor de más de 300 familias, lo cuales empezamos a trabajar con ellos. Y lo sorprendente del caso, como soy Shelia del Rebe, siempre traigo reportes hacia el Rebe y empiezo a introducir literalmente pues, a estos grupos noajidas hacia el Rebe. Y el Rebe empieza a tener una curiosidad muy grande, lo cual lo invitamos a visitar México, básicamente. El Rebe fue conmigo, con mi persona. Y lo que te voy a decir es esto, que cuando fuimos a una sinagoga en la capital de México, que está en Álamos, se llama la sinagoga de Álamos, que es una sinagoga ashkenazim, el Rebe fue y fue tan sorprendente que todos los nuajidas que estaba, el lugar estaba lleno de nuajidas, pero había tanto snus, tanto recato, tanta forma de conducirse de los nuajidas, que inclusive el mismo Rebe me preguntó que eran judíos. Digo, no, no son judíos, el oye judín, ¿no? Son nuajidas. Y fue una impresión muy grande ver a estos grupos completamente con un gran recato y un temor, Yereh Shamayim al Eterno, en su forma pues, de practicarlo. Yo les voy a dejar el link en la descripción de este artículo. Es en verdad ese motivo. Quisiera preguntar, Raf, tú pues consideras que estas conexiones entre sabios de Israel y comunidades no ágidas son importantes o deberían ser o no deberían ser? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es tu perspectiva sobre este tema? Bueno, mi propia perspectiva es sencillamente, nosotros somos llamados a ser Orlagoy, luz a las naciones. Esto lo dije, bendito el Eterno, en Nicaragua, en un grupo de judíos que estábamos haciendo la minyan en Nicaragua, básicamente.
Y mi pregunta fue, ¿por qué es que en la tefilá de la mañana hacemos entre los recordatorios recordar al Hetergel, el becerro de oro? ¿Por qué tenemos que recordarlo si nosotros no lo hicimos? Lo hicieron los seres Rab. Sencillamente porque lo permitimos. Los seres Rab hicieron y nosotros los permitimos. Entonces es por eso una forma de recordatorio, literalmente. Entonces debemos de aprender a ser luz a las naciones, ejemplo a las naciones, y es otra parte que ellos hacen. Eso es como el balance del universo. Ellos tienen su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? El Eterno le dijo a Adán, cuida la tierra. Tienen que cuidar la tierra. Y tienen que asistir al Yehudim para poder haber ese balance perfecto entre todas las naciones, básicamente. O sea, ellos no pueden, se puede decir que no hay preceptos para ellos o están ellos motivados a estar anexos a ciertas cosas. Ellos tienen que hacer su trabajo como nosotros los judíos tenemos que hacer lo nuestro. Sí, Rab, me trajiste a la memoria que justo este fin de semana estaba leyendo un libro de Ravul Sherki que trae sobre lo de cuidar la tierra y que se desprenden un montón de leyes para el Noahida de no a la crueldad animal, etcétera. Solo era un paréntesis que lo recordé porque realmente la complejidad de ser Noahida es mucho más que simplemente yo cuide 7 acciones, como yo no maté a nadie, soy Noahida. No me como un animal así, literalmente soy Noahida, pero en verdad no es tan fácil. Eh, Mi pregunta es, siendo que tú has tenido mucha experiencia viendo grupos, acompañando grupos, personas, ¿cuáles son o cuáles has visto tú que son los desafíos principales de los de Inoaj o de los grupos noajias o como individuales y cómo un sabio judío, un rabino judío, un rabino, los rabinos son judíos, un rabino puede dar una mano aquí o cómo podría darse una solución de parte de Israel a este tipo de desafíos? Ok. Cuando una persona va a hacer una conversión al judaísmo, ¿por qué es la conversión al judaísmo? O sea, sencillamente pueden haber 20.000 respuestas a esa pregunta. Y la pregunta más correcta es Kedusha Hashem. O sea, yo quiero santificar a Hashem, el nombre de Hashem. Es algo llamado a los judíos. Pero ¿cuál es el llamamiento a los noajidas? O sea, básicamente, ok, los judíos tenemos la obligación de que en todos nuestros actos santifiquemos el nombre de Hashem. Pero el noajida no es judío. Entonces el reto que existe es que aquellas personas que ven a, por ejemplo, un judío con barba, con vestidos blanco y negro, oh, yo quiero ser como él, y se visten como él, y todo ese tipo y lo trae la Torah y todo ese tipo de cosas, y piensan que van a cambiar de una religión a otra religión. Y no es cambiar de religión o tratar de copiar a alguien, es tener una identidad. Por ejemplo, cuando hablo con las personas, mi primer encuentro es, hablamos amenamente y le pregunto, ¿cuál es su nombre tal? Ok, mi nombre es fulano. Yo, ¿de dónde es usted? Yo soy de este país. Ah, ok, yo soy de este país, muy bien. ¿Y cuál es su religión? Me dice, ok, me dice la religión cristiana, bla, 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 bla. Y yo, bueno, yo soy judío, muy bien. Pero yo le di la gran pregunta, ¿y cuál es su identidad? Entonces ahí viene, me dicen el nombre, me dicen el país, me dicen todo lo que ya me habían contestado, ¿verdad? Pero no me dicen exactamente porque no saben cuál es su identidad. Entonces, le pregunto, ahora dígame usted cuál es mi identidad. ¿Cuál es su identidad? Judío. Porque ser judío no solo es una religión. Ser judío, literalmente, yo puedo decir literalmente que no lo voy a hacer, meterme a otra religión y sigo siendo judío. Nadie me va a quitar de ser judío. Entonces, ¿cuál es la identidad del noajida? Es literalmente no solamente tener, como mencionaste, no tener estas leyes universales, que son las 7 leyes universales, como ética y moral, porque así la piensa la gente, como una ética y moral, como lo que acabas de mencionar. Yo no hago esto, yo soy noajida, no. Tenerlo como identificación personal, literalmente así como los 613 mandamientos que no solamente están escritos, no puede, sino que tenemos en cierta forma de vivirlos y de estudiarlos, lo que no podemos practicar o lo que no podemos hacer. Pero es nuestra obligación. Entonces, ellos tienen su obligación y las dos obligaciones se juntan. Entonces, existen desafortunadamente rabbis que piensan que un ojida puede hacer esto y puede hacer lo otro, porque no se han informado correctamente hasta dónde pueden hacer y cómo no lo que pueden hacer. Por ejemplo, ayer mismo participé literalmente en un funeral, y era un funeral no ojida, y lavé el cuerpo. Y la participación mía en lavar del cuerpo no tiene que ser al 100% como un judío. Sí se le agradece al Eterno por cada cavidad que la persona fallecida tuvo y se le agradece a Hashem por haber tenido esa persona esas cavidades, como a todo mundo. Por ejemplo, el Shulchan Aruch nos dice que ¿cuáles son los rezos que el Noajida puede hacer por la mañana? El Ora Haim lo dice perfectamente. El Brikah HaShachar, los rezos de la mañana. Porque ahí literalmente tipifica
las personas que llegaban ¿verdad? Al Har HaBayit, al patio, literal, al monte del templo, ¿verdad? Y se iban a presentar cada uno trayendo su tipo de corbanot. Los noajidas también traen su tipo de corbanot, no igual que los judíos, pero traían sus corbanot, ¿ya? Baruch Hashem, no era ningún animal lo kasher, ¿no? Pero traían sus corbanot que eran kasher. Ok, diferentes, pero lo traían. Entonces ellos se preguntaban literalmente afuera. Y entonces los restos de la mañana son para todo el mundo. Ahora, lo único que ellos no pueden decir, según el Shulchan Aruch, es lo que realmente envuelve el nombre de Israel. Porque eso especialmente es para los literalmente judíos. Y obviamente cuando dicen, bendito el Eterno que no me hiciste gentil, ellos tienen que decir como la mujer, bendito el Eterno que me hiciste conforme a tu voluntad. ¿Verdad? Porque es la voluntad de Hashem. Pero es algo. Ahora, ¿pero por qué dicen el Rikajo Kahanim, verdad? Si no pueden estudiar, porque literalmente es parte de un estudio que es una verajá en sí. No es que sea un estudio, pero también es una verajá que ellos pueden recibir, ¿verdad? Entonces, esos son los rezos. Y el primero es la frase de Shema Israel. Esos son los rezos que pueden hacer los nojidas también, sin ningún problema, hacer salmo, hacer tejilim, etcétera, etcétera. Pero otros rezos obviamente solamente está destacado para los judíos. Entonces, esa es la puerta del sí y no, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, básicamente, que les tocan. Es casual lo que mencionas, que lo de Birkata Kohanim, a mí también me lo han preguntado bastante, justamente la bendición de los Kohanim es si se puede en la de Bnei Noach o no. De hecho, para los que no lo saben, ahí se han compuesto en español, por lo menos conozco 4 versiones de Bnei Noach, pero el principio es el que menciona el Rav Zai de que, y es a nivel lógico, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo no soy Cohen, yo no soy sacerdote. Y por eso es que yo tengo mis limitantes y no me voy a poner a hacer cosas que los Kohanim pueden y deben hacer. Entonces, también el Ben Noach tiene su identidad del mismo modo en que cada uno de nosotros, yo no voy a hacer cosas que las mujeres sí, etcétera. Entonces, en el sentido de, simplemente es pura lógica. Si una persona, sus ancestros no salieron de Egipto, ¿por qué va a decir, gracias a Dios que nos sacaste de Egipto? ¿No? Como que, o sea, a nivel racional, simplemente. Raf, en cuanto a, pues, ¿cómo es el movimiento de Bnei Noach? Desde hace ya bastante tiempo. Yo diría que por lo menos cerca de una década, no estoy seguro. Y mi pregunta es, ¿qué tanto ha cambiado, en tu opinión, desde sus inicios hasta hoy? ¿Qué tanto ha evolucionado, transformado? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, existe todo, o sea, si vamos a pensar de dónde comienza todo esto, obviamente es de la creación. Desde la creación nosotros vemos que el pasú que el Eterno literalmente le habla a Adán diciéndole no comer del árbol, ¿verdad? Del huerto, básicamente ahí están las 7 leyes de Noah, que es la traducción hebraica, la forma compuesta de la traducción hebraica. Y obviamente de los grupos noajidas pues, se ven registros, hay registros del primer siglo literalmente que habían noajidas asistiendo a ciertos kenis, básicamente. O sea, porque obviamente no todos los kenis que estaban literal, sinagogas o shul, que estaban literalmente afuera de Jerusalén y en no en las áreas del templo, sino afuera, se registran inclusive noajidas entre las listas de estas, ¿verdad? Y después, en la Edad Media, también se registran ojidas, literalmente, que en el tiempo de España, que asistían a estas sinagogas, e inclusive ayudaban a los judíos a Shabbat, a lo que llamamos ahora Shabbat Goy, ¿verdad? Con el Shabbat Goy, pero ellos no decían Shabbat Goy, sino parte de esas. Uy, el micrófono se detuvo. ¿Se escucha ahora? Sí, perfecto. Entonces, el rabino Moshe Weiner básicamente escribe el libro El Código Divino. Y ahí es el libro como quien dice, Wow, otra vez se desconectó el sonido. la Biblia literalmente, se podría decir así, porque ahí enseñan las reglas de las 7 leyes que el no judío debe seguir y debe practicar. Raf, se está desconectando mucho tu micrófono. Aún así, como sé que me escuchas, prosigo con la pregunta. Sí, lo que dices, de hecho, para los que quieren ver, les dejo en la descripción un video. Yo tengo un video donde muestro muestras arqueológicas de presencia de Bnei Noach en la sinagoga, porque había sección, Seosebeis, Sebomenoy, los nombres que se le daban en ese entonces. Em, y sí, habían secciones en donde los Bnei Noach, como menciona el rap, hay literalmente los nombres de ellos, como ellos tomaban parte. Y nuevamente, sí, no,
haciendo el ritual judío, porque pues no eran judíos, pero sí toman parte en el sistema del judaísmo, que es Mitzvot Bnei Noach. Quisiera irme al otro campo, desplazarme al campo de la política, porque lo hablamos un poco por WhatsApp, pero los que no saben, acá el Rav Zaide se ha reunido con mandatarios de distintos cuerpos de gobierno, entre ellos presidentes, como el presidente de Nicaragua, etcétera. Raf, ¿cuál consideras tú que debería ser el papel de los gobernantes, como lo que se llaman los reyes de las naciones, y las leyes de Bnei Noach, y qué tanta incidencia debemos tener a Israel, el pueblo sí, nosotros, los judíos, referente a este campo? Baruch Hashem. Básicamente, la Torá es emet, es verdadera. Y la Torá no tiene un límite, para el judío como para el no el judío. La Torá lo abarca todo, y las necesidades del hombre son muchas. Las personas que están en poder siempre tienen una pregunta, y muchas veces es para favorecer a lo que es el pueblo, y a veces es para favorecerse a sí mismo, etcétera, pero no voy a entrar en ese detalle. Pero todo el mundo, como mencioné, tiene una neshama. Cuando son personas que están en gobierno, obviamente siempre buscan, tiene una espiritualidad en sí. Todo el mundo tiene una espiritualidad, todos quieren buscar al Eterno. Ayer mismo, cuando estaba en el funeral, que ya estábamos haciendo pues el servicio, ¿verdad? Para enterrar el cuerpo, sencillamente, pues obviamente habían personas, había de todo, habían judíos, había ojidas, había de otras religiones y etcétera, etcétera. Y digo, oh my God, aquí se va a formar el balagán, esto va a ser loquísimo, ¿me entiendes? Pero no, o sea, pero no. Cuando tuvimos la oportunidad de mencionar palabras, solamente dijimos esto muy claro. Todos llegamos a este lugar, teniendo la religión que usted quiera tener. Hay dos cosas que la verdad que uno no controla, nacer y morirse, ¿verdad? Y son cosas, puede ser quien sea, puede ser el Dalai Lama o lo que tú quieras hacer, y son dos cosas que no te vas a escapar, de nacer y de morir, y son cosas que no controlas. Entonces, si esto no lo controlas, que debe haber que algo o alguien que controla todo esto. Y ese algo alguien que es el Eterno, y tenemos que darle cuenta. Ahora, ¿en qué equipo de fútbol tú quieres estar? Eso depende de ti, porque cada persona es creada para cierta obra que yo no puedo hacer. Entonces, si usted se está metiendo en algo que no es creado para hacer, no se meta. ¿Me entiende? Por ejemplo, el judío que no actúa como judío, que actúa como goy, está haciendo un purim eterno, ¿verdad? Disfrazado. Y no es un buen goy, es el problema. Y hay goy que quieren ser Yehudim y se disfrazan de Yehudim, pero no llevan lo que requiere ser un Yehudim. Y no son buenos Yehudim, porque no son Yehudim. Pero hay aquellos que sí quieren ser Yehudim y se visten y actúan y viven como Yehudim. Y aquellos que saben quiénes son y literalmente hacen lo que fueron llamados a hacer. Y los líderes de las naciones saben estos, que saben que siempre hay una necesidad espiritual y que ellos llegan hasta cierto límite de comprensión y entendimiento. Más allá, no llegan. Y todos, a cierta medida, tienen un cierto temor a Dios. 100% Raf. Sí, yo también creo que es que tiene sentido, o sea, uno no va a llegar de lo que dices, un presidente, digamos, en el caso de que tenga un acercamiento al presidente y que sea un presidente, digamos, la reina Isabel de España, ultracatólica, ¿qué influencia va a tener Rabdon Itzhak o Rabbanel en cuanto a leyes de Bnei Noach, sucesivamente? Eh, pero los que conocen mi postura en esta página, al final las naciones vendrán a Jerusalén, las visiones de los profetas, y las naciones, eso implica que los líderes de las naciones estén alineados con Benei Noach. Y aquí es donde, eso lo dije para entrar a esta pregunta, que tú cómo ves el movimiento Noachide en un futuro, Rap, como lo llevo un poco lejos, como a las visiones proféticas, pero tú cómo lo ves en estos lapsos, ¿sí? Mediano lapso, largo lapso, ¿cuál es tu postura? Bueno, primero que nada, voy a hablar un poquito sobre esto pasó en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, había un Yehudín que vive allá, en Ciudad Juárez, y ya tenía un grupo Noajida. Y le pido al Yehudín que por favor me gustaría que me ayudara a enseñar, a dar clases.
Y me dice, no, yo no puedo enseñar Goy, pero espérate, no es que son Goy porque están alejados de la boda Sará y es el trabajo del Yehudí sacar a la gente de la boda Sará. Y eso no es proselitismo, porque no quieren ser judíos. Mm. Proselitismo es hacerte decir que ser judío para ser salvo. Pero yo no te estoy diciendo que seas judío para ser salvo. Yo te estoy diciendo que tengas una identidad fuera de la boda Sará y que hagas lo correcto. Eso sí te lo estoy diciendo. Y eso no es proselitismo. Entonces, en el futuro lo que se está viendo es que las personas con hambre espiritual y obviamente tienen mucha, por ejemplo, hoy mismo me preguntaron, una persona no judía me preguntó sobre el tema de Mesías. O sea, porque me dice, no, que yo creo eso, perfecto, tú puedes creer lo que tú quieras, pero hay una cosa que es el entendimiento. Le dije, bueno, vamos a hablar Mesías. Quiero hablar porque, ¿de dónde sale el concepto de Mesías? La verdad. Entonces, bueno, yo, ok, no creo que salga de la América Latina, ni de los Estados Unidos, ni de ningún pastor, o sea, no dije así, pero bueno, las situaciones que entendió. Entonces, mi pregunta fue esto, ok, vamos a decir que tú tienes casa, tiene una sala y en la sala tienes muebles blancos, tienes una alfombra de cebra, segundo piso, literalmente tus muebles son la cama, tienes un cobertor negro y después ahí tienes una gaveta y en la mano izquierda tienes tus interiores y en tus interiores tienes uno que tiene puntitos morados. ¿Es verdad? Porque si fuera verdad, tremendo profeta. Y obviamente me dicen, no, no es verdad. Y le digo, ¿por qué? Porque pues no ha estado en mi casa, exactamente, no sé tu intimidad. Entonces, si Mesías es la intimidad de Israel, ¿cómo no vas a preguntarle a un judío qué es Mesías? Con tanta mala traducción que existe hoy en día de traducción, de sobre traducción, de traducción, sobre traducción, traducción. Nosotros escribimos un libro que se llama El GPS de la humanidad. Este libro lleva a cabo esto que estoy hablando. Es para todo mundo, es para judío y no judío. Y en ese libro enseñamos que todo, o sea, lo que es las traducciones y el entendimiento de la fe de la persona. La religión es conforme el entendimiento de que tiene esa persona en ese mismo momento. Eso es todo. ¿Entiende? Y eso no es así Abodazara. Abodazara es regresar a lo que uno hacía antes, teniendo el entendimiento de un nivel espiritual un poco más avanzado, ¿verdad? Así que cualquier persona no ajida que me esté escuchando, o sea, tiene que saber que no puede echar para atrás, tiene que seguir estudiando, tiene que hacer sus cosas. Es más, un ajida no debe de hacer Shabbat, pero puede agradecer Shabbat, porque si se hacen dos Shabbat perfectos, ¿verdad? Mashiach viene, y Mm. eso le conviene también al no ajida, porque entonces el no ajida crece también espiritualmente. Porque el perfecto es que Hashem, el hombre sea ejad, sea uno. Eso es ya estamos hablando, como me preguntas, a profecía avanzada, que el hombre sea uno. Porque Hashem no creó mucho Adams, creó un solo Adam. Entonces está Adán Hamakom, que es la perfección del hombre en su imagen delante del trono de Hashem. ¿Verdad? El nivel más adelantado, más avanzado. Pero ese es el proyecto de Hashem, que sea ejad, que sea uno solo. ¿Ya? Entonces tiene que haber avances espirituales de las personas. Entonces, este movimiento no ajeno no es algo nuevo, es algo que siempre ha estado, pero ahora se ha visto más aún. ¿Por qué? Porque son los tiempos que se vean aún más. Me acuerdo que cuando hace unos, como mencionas, unos 11 años, 13, 14 años atrás, esto era como, ¿what? ¿Qué es eso? ¿Una nueva religión? ¿Qué? No entiendo. Y uno trataba de enseñar esto y la gente no lo comprendía. Entonces el Rebbe de Lubavitch vino, habló de las leyes, las hizo instituir en el Congreso también, el Congreso puso aprobación en estas, algo así hicimos en Nicaragua, porque en Nicaragua trajimos las leyes no ajidas como leyes de constitución de paz, básicamente. Wow, ¿Ya? Así que bendito el Eterno. wow, Rav, mencionaste algo tangencialmente que no quiero que se me pase, que yo he escuchado esta crítica y yo quiero reiterar lo que dijiste al público. Los judíos no somos proselitistas, no estamos buscando que las personas sean judíos, está bien, etcétera. Pero Rav, acá mencionaste que sí hay una intención de difundir mitzvot de las leyes no ágidas. Sí, por ejemplo, estaba yo en el Kever de David Hamelech, y en el Kever de David Hamelech estábamos rezando y entró obviamente turistas y empiezan a tirar fotos y todo eso, y entonces dije, por favor, tengan cierta pues, respeto, porque no saben, piensan que es un lugar turístico solamente, pero es una sinagoga, es un shul. ¿Ah? Y obviamente cuando estamos haciendo, entre yo y otro que no lo había conocido, una persona, un Rav,
empezó, eso ustedes han escuchado las leyes noajidas, y obviamente la gente no sabe. Entonces yo apoyando el rap, lo que estaba diciendo, pues estábamos hablando de los dos. Y lo que es el conocimiento que las personas tienen que entender de quién es, cuál es su identidad, porque viven las personas sin una identidad. Y si no tienen una identidad, caminan para todos lados. Es un hambre espiritual porque no saben quiénes son. Sí, pues, wow, Raf, gracias por esa aclaración. Y para ir concluyendo, me gustaría que le des un consejo acá. Este video lo van a ver muchas personas que están buscando el monoteísmo, que todavía se lo están dudando, un paso allá o no. ¿Qué consejo les darías tú a este tipo de personas que están buscando? Y como tú dices, las personas tienen sed. ¿Cuál sería lo que tú recomiendas o qué les dirías? La sinceridad, primero que nada, es muy, muy importante. Eh, un rab, si una persona se le acerca y le pregunta, mire, quiero aprender, no debe haber una negación de parte de un rab porque está preguntando, quiere aprender. O sea, uno puede ir a nada, pero si vienen a uno debe hablar. Así que lo primero es que uno tiene que sentarse a decir la gran palabra, ¿qué soy yo y quién soy yo? En toda mi vida he seguido una religión, pero de religión a religión y de religión a religión, a religión a religión. O sea, no se vive el hombre de religiones. No se anda saltando como dicen en México, como chapul colorado de un lado, al lado, al lado, al lado. Porque eso no es estabilidad. No es que porque el Eterno me hizo un milagrito, voy a creer eso, porque lo mejor es eso, porque en todos los lugares de fe hay milagros. O sea, no puede depender solamente de milagros aquí y milagros allá, ¿verdad? O sea, uno tiene que entender en sí mismo lo que quiere y dónde quiere llegar espiritualmente. Desafortunadamente, los escritos, muchos de ellos, estos escritos, desde la Septuaginta, después de la Septuaginta, ¿verdad? Que vino la Vulgata, la Biblia común, ¿verdad? Básicamente, pues las traducciones han sido completamente terribles y de ahí se ha establecido traducción sobre traducción hasta la Reina Valera, la King James, que vienen de traducciones completamente sobre traducción. O sea, no es algo que es literalmente del texto correcto. Y de esas traducciones viene toda esta información equívoca básicamente. Y de esas equivocaciones equivocadas están estableciendo su fe en algo, literalmente, que tiene una mala traducción. Y si ese es el problema, obviamente tengo que ir con los autores, escritores, literalmente, que pueden conocer esto que es el pueblo de Israel. Y si voy a un rabino, a una persona judía, y le pregunto, necesito entender este concepto. Por favor, enséñeme ese concepto, porque no lo entiendo. Yo quiero lo mejor para mi familia, porque yo no voy a hacer esto porque mi abuelita era esto y mi papá era esto y mi papá era esto en esta fe. A lo mejor puedes caminar 120, pero siempre estar equivocado. ¿Cómo vas a saber cuál es lo correcto si siempre has vivido equivocado? Eh, eh, Una persona que falleció, perdona que interrumpa, tenía 79 años, ¿ok? Y esa persona también fue nuajida a los 79, casi 80 años. Antes de fallecer, me llamó y me dijo esto, era un líder espiritual, pastor, y me dijo así, ¿cómo sé que toda mi vida he enseñado correctamente? Y me lo dijo sufriendo, y ya estaba a morir, si la Torah es verdadera. O sea, es lo que uno tiene que poner. O sea, sigo los oleajes de gente que me dicen esto, o digo, hago lo que realmente tengo que hacer, que es aprender correctamente, porque es aprender correctamente, básicamente. Baruch Hashem. claro, y tiene sentido, porque en el judaísmo la emuná no es solo fe, creo, la emuná se estudia. O sea, la emuná, uno tiene que profundizar para saber es que cuánta fe puede haber y uno caer en algo que no es. Por eso es que el judaísmo empuja al ser humano tanto a usar lo que nos dio Hashem, ¿sí? Todas las herramientas intelectuales, emocionales, lo que sea. Rab, muy acertada respuesta, me agradezco mucho que hayas aceptado venir a nuestra página, dar estas palabras. Bueno, Besat Hashem, les dejaré en la descripción dos cosas. Si puedo, Raf, la banda, que Sí, acá no claro. sabe, pero Raf también es músico. Podría también compartir el nombre de la banda, Bueno, no estoy en una banda, estoy en sí, soy cantante, cantante. exactamente, es mi nombre, Yehiel.
básicamente. Y pues sí, componemos música con, yo le llamo kosher rock. ¿Por qué es kosher rock? Por lo que son letras con sentido. O sea, todas las letras, la mayor parte vienen de Rabbi Nachman de Breslov, ¿verdad? Y son letras que das para que la persona medite. Uno de los viajes que hice para conferencia, concierto, porque damos conferencias y conciertos, fui a Los Cabos. Y fue básicamente más que nada concierto porque me pidieron música y era una exhibición de arte. O sea, fue en público abierto. Y bueno, fue lo bueno que fue en Hanukkah, o sea, no estábamos muy lejos, ¿verdad? Y bueno, nos presentamos y empezamos a tocar, llegó en vivo, además toda la música. Y lo curioso del tema es que estoy tocando la música esta, que no es en sí una música hasídica, no sé qué es tipo hasídica, es música rock en cierta forma, o pop, pero con las letras que son profundas y hasta en hebreo. Y cuando estamos interpretando, yo veo turistas cantando. O sea, mis letras no son tan populares, o las canciones no son tan populares, o las frases que están diciendo no son tan populares, o son religiosas, y están cantando, y me pongo a pensar, mire ese hombre qué feliz está cantando la canción. Ahora, supongamos que Hasbe Shalom, esa persona fallece, y se presenta delante del Eterno. ¿Cómo sé yo que el momento que le va a dar literalmente atributo a su elevación es ese momento de gozo que tuvo él cantando una canción al Eterno? Si no, a lo mejor se dio cuenta. Interesante punto, Rafa. Que bueno, acá lo tienen. Como ven, el judaísmo es más allá de que está así rígido, sí, blanco y negro. Las personas no ven que hay también un trastorno incluso musical, intelectual también. Completamente. Y bueno, Raf, gracias por haber participado y un saludo para todos los que nos vieron. Amén, amén. Gracias a ustedes por la invitación y estamos pendientes a lo que se pueda ofrecer. Gracias.